¿Qué tal? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta matutina, la 1:10 de la tarde en la península ibérica, las 12:10 de la tarde en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas, en el Paraíso. Y tenemos con nosotros a Iván Vélez, Cipriano. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Rafa. Bueno, Iván Vélez lo conocen de sobra. Iván, estamos por primera vez en la redacción abierta de la mañana. Sí, ya veo que vais ampliando... vamos ampliando efectivamente la parrilla, ¿no? la parrilla de Intereconomía. Ya vamos a empezar a las 12:30 y siempre podrás decir que tú estuviste en el programa debut lo llevaré a gala, claro. De la programación matutina de Intereconomía, que se ampliará y se hará más sofisticada en muy poquito tiempo. Bueno. Iván será una de las piezas, de las patas fundamentales, si es que él quiere. Les decía, bueno, Iván lo conocen de sobra, es arquitecto, ha colaborado y colabora con los programas de la casa, con especiales, con El Gato al Agua. Es arquitecto, como les decía, es uno de los alumnos aventajados del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y ha escrito libros, casi todos, los últimos al menos, relacionados con la leyenda negra. Hay uno que es el que va a ser el último, ahora mismo el último es el mito de Cortés. Efectivamente. Pero en muy poquito tiempo ese libro será el penúltimo, sí, porque verá la luz un libro que tiene que ver con México y su conquista. Sí, que se titula, de hecho, La conquista de México. La conquista de México. Y tiene algún subtítulo, ¿no? Ahora las editoriales son muy aficionadas sí, a esto. Tiene un subtítulo que le he puesto Una nueva España, que claro, va con el juego de palabras propio de lo que ayuda a fundar Cortés. La nueva España, pero es que de verdad fue bueno, explícanoslo tú, una réplica de España, al contrario que otros imperios. Efectivamente, esto ya es una tesis que hemos expuesto muchas veces. El Imperio Español, al igual que había hecho el Imperio Romano, digamos que se replica a sí mismo, maneja unas instituciones que va implantando en los territorios donde se asienta, unas instituciones jurídicas, lingüísticas, militares, urbanísticas incluso, religiosas, y son las que va situando en todo el terreno por el cual se va expandiendo. Y en ese sentido, pues siempre hemos dicho que el Imperio Español pues sería un imperio generador, en tanto en cuanto esas sociedades quedan transformadas e integradas en la medida de lo posible y finalmente emancipadas. Esto es uno de los conceptos que ha hecho fortuna, es uno de los conceptos del materialismo filosófico que ha hecho fortuna y que hoy circulan en todos los lugares en los que se hable de imperialismo o de colonias o de historia o de leyendas negras. El imperio generador y el imperio depredador. Sí. Ejemplos de imperio generador seríamos nosotros, nuestro país, y sería Roma. Roma, por ejemplo. Sí. ¿Existe algún ejemplo más? ¿Hay un tercer ejemplo? Hombre, yo creo que el imperio alejandrino, el imperio griego... Macedonio, por mejor decir, que además ahora está en polémica, precisamente, pues sí, va constituyendo se va ampliando por medio de ciudades. Quiere decir que la ciudad, por lo menos con esa implantación física, pues deja esa huella que no dejan las factorías o las colonias. Factorías o colonias, imperios depredadores. De la misma manera que nos has puesto ejemplos de imperios generadores, ¿cuáles serían los depredadores? Bueno, un imperio depredador clásico es el imperio holandés, un imperio de la antigüedad que se puede considerar también depredador, podríamos considerarlo el fenicio, y luego pues más modernamente el imperio inglés es depredador. No hay más que ver pues la huella que dejó en la India, pues sí, una red de ferrocarriles, pero las instituciones antropológicas, por decirlo de algún modo, pues se mantuvieron, siguieron quemando a la viuda del señor que fallecía, por ejemplo. Eso lo señalaba, por ejemplo, Feijóo en su momento. El padre Feijóo. Lo digo para estos que están siempre tan encantados y a la vez apesadumbrados de no habernos incorporado a la Ilustración. Bueno, pues un ilustrado de la talla y además clérigo, para más señas, benedictino, como Feijóo, pues hablaba de cómo pues esa institución de la quema de la viuda pues se mantenía en la India, de modo crítico, claro está. Alguien podría decir, de manera que los anglosajones respetaron las costumbres con las que se encontraron. Sí, es que respetar a veces es ofender demasiado, ¿no? Es decir, que vaya forma de respetar si te sacabas en la pira funeraria, ¿no? Los españoles llegaron a lo que hoy es México y arrasaron con estas costumbres antropofágicas. Sí. No las respetaron. No las respetaron. Además hicieron muy bien en no respetarlas. Hay que decirlo con toda rotundidad. La conquista de México, una nueva España, editorial. La Esfera de los Libros. ¿Publicación aproximada?
Yo creo que el día 10 de marzo o incluso antes estará publicado, o sea, en 40 días o por ahí, más o menos, si la cabeza no me falla. ¿Cuál va a ser el primer medio de comunicación? ¿Cuál va a ser el primer lugar donde lo vas a presentar? Pues espero ofertas. Aquí tienes una públicamente, pues la redacción abierta de la mañana. Me comprometo en que en cuanto salga del horno, pues estamos aquí con él. Vale, perfecto. ¿Alguna, para que ustedes vayan haciendo boca, alguna pincelada más? ¿Qué se va a encontrar? Entiendo que es un libro de un espectro más amplio que el anterior, que centraba su atención en la figura de Cortés. Aquí es la conquista, sí. En general, fecha de inicio, fecha... Bueno, pues yo lo que he intentado hacer es presentar, de una forma clásica creo, ¿no? Presentar la sociedad mexica prehispánica, unas pinceladas, contextualizarla. Muy bien. Contextualizar también todo lo que está pasando en las Antillas, ahí pasan muchas cosas, hay facciones enfrentadas entre españoles, y luego ya pues lo que desarrollo es las dos expediciones previas a Cortés, todo el aparato legal del que se dota Cortés para poder hacer lo que hizo, y después narro toda la conquista, y he querido después no quedarme con las, digamos, con las trayectorias biográficas de los personajes, sino con las acciones, es decir, después de la conquista lo que yo hago es ver qué tipo de gobierno quiere Cortés para la Nueva España, ver otras ampliaciones de esa conquista, porque claro, hay que pensar que cuando cae Tenochtitlan quedan muchos territorios aledaños y periféricos con tribus y naciones étnicas muy poderosas a las cuales los españoles se enfrentan. La conquista prosigue hasta el punto de que incluso algunos mexicas se incorporan a esas conquistas, algunos tlaxcaltecas. Llego incluso a hablar de Coronado y ya digo, hablo también de los sistemas de gobierno y de una institución que es muy polémica y muy importante, como es la de la encomienda, y la legislación y los ajustes legislativos que se dieron después de la conquista en la llamada pacificación, en la Pax Hispánica. Eso es lo que porque es un asunto importante y controvertido lo de la encomienda, y sobre todo original nuestro. Es que es fundamental, porque, ¿por qué? Hombre, porque tenemos que tener en cuenta que el número de españoles que llegan a la Nueva España, no hay que decir México en este caso, es reducido. Entonces ellos necesitan de qué sostenerse, con quién sostenerse. Ojo, estamos en el siglo XVI, no estamos en tiempo de declaraciones de IVA ni autónomos. Hay que saber en qué contexto histórico nos movemos para no incurrir en juicios completamente anacrónicos. Y entonces la encomienda era una herramienta, por supuesto, de sustento de ese régimen, podemos llamar señorial, que se implanta, pero a la vez servía para civilizar a los naturales, civilizar desde la perspectiva, insisto, de un español del siglo XVI. Incorporación a las leyes. ¿Cristianización? Cristianización, por supuestísimo, de hecho es probablemente el objetivo último de la encomienda. Y bueno, pues o sea, acabamos con su religión y les imponemos la nuestra. Efectivamente, sí. ¿Y qué hacemos con sus lenguas? ¿También les imponemos la nuestra? No. ¿Sabes que estoy haciendo de abogado del diablo? No, ya sé qué haces, sí, lo que te preguntaría cualquier otro entrevistador... Eres Huitzilopochtli con chaqueta, digamos. Cualquier otro entrevistador que no conociera... en fin, yo la respuesta que me va a dar la sé, menos sofisticada, pero seguramente preveo lo que me va a responder. Pero hay muchas veces que te hago preguntas para que, en fin, para que intentes salir de la pregunta controvertida. La religión. Ellos dicen, cerramos los ojos y nos quitaron el oro y nos pusieron una Biblia. Nosotros les impusimos... Bueno, en primer lugar no fue tan así, no es tan fácil. La sustitución conllevó pues determinados problemas. De hecho, durante la propia conquista es más vehemente en la implantación de la cruz y de la Virgen, que son las figuras que están operando continuamente, es más vehemente Cortés que los propios religiosos que le acompañan, porque son conscientes de que, digamos, un movimiento iconoclasta, que es el que trataba de hacer Cortés echando a rodar por las escaleras los bultos demoníacos, así él llegó a decir, sin duda en lo alto de este templo de México tiene su silla el demonio. O sea, la perspectiva de un hombre que está en el siglo, vivo en el 1521 o 20 o 19. Claro, hay que ponerse en ese contexto y lo que se hace es ir implantando una religión, pero no de una forma tan sencilla como pueda parecer. Por otro lado, además, hay que ver que las religiones zoomorfas, politeístas, en las cuales estaban ellos insertos, por decirlo de algún modo,
exigían también un tributo de sangre, un tributo de carne humana, que eso además era incompatible pues con la idea de persona que manejaba un católico del momento. Es decir, que la sustitución tiene varias facetas, ¿eh? No es un cambio radical de una cosa por otra, de un día para otro. Se produce y luego además se van incorporando en eso que dentro de ese fenómeno que se llama sincretismo, pues algunos aspectos propios de esas religiones. No hay más que pensar en qué aspecto tiene la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y cómo es una herramienta utilísima. Esa hay muchísimas otras, ¿eh? La tradición mariana en América se va Gustavo ajustando. Buenohijo le he oído hablar mucho sobre las vírgenes y la importancia de las vírgenes. Tiene muchísima. En este caso, mi pregunta es sincera, yo no acabo de entenderlo. Pues mira, yo hace 15 días, lo siento, me siento aludido, en la Escuela Filosófica de Oviedo di una conferencia titulada Nación Política y Pueblo de Dios y hablé mucho de los ajustes entre las devociones marianas y las naciones políticas, cómo siguen cursos en gran medida paralelos. Si alguien lo quiere ver, está en YouTube. Sí, nosotros somos Tierra de María, decía. Claro, y si nos damos cuenta, en la España, que es un tema que sé que te interesa, la España autonómica va paulatinamente ajustando las vírgenes a los confines regionales. Esto es así. A ver, repite porque me interesa y supongo que a los espectadores también, ¿dónde se pueden localizar ese vídeo en YouTube? ¿Y el título de la conferencia? La conferencia se titula Nación Política y Pueblo de Dios, y eso si alguien se mete en YouTube y busca el canal FG Bueno TV, me parece que se llama, lo puede encontrar. Es una conferencia de hace 2 lunes. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Ahí se repasan, bueno, por ejemplo, es muy curioso como la Virgen de Luján, que estaba ajustada al Río de la Plata, pues acaba adscrita a Argentina, y para Uruguay y Paraguay, que en su momento eran territorios no tan perfilados, pues aparecen otras devociones. Eso es así. Incluso en España, esto sé que en algunas personas no gusta mucho, pues la Virgen de Covadonga va asturianizándose cada vez más. Deja de ser la Virgen de las batallas, porque la idea de reconquista tampoco es admisible en determinados contextos, ¿eh? No hay más que leer a Álvarez Junco, en el país, para darse cuenta que son ideas que son muy incómodas para algunos, pues como la Virgen de las Batallas acaba siendo una santina, digamos, ajustada en gran medida a Asturias, a la comunidad autónoma asturiana, y como de poner antes el himno nacional se ha pasado a la Asturias Patria Caridad. Bueno, no son cosas casuales ni inocentes. Se refería Iván Vélez a un texto de opinión, efectivamente de Álvarez Junco en el diario El País, que se titula La Reconquista, precisamente intentando combatir lo que él entiende que es un relato del que Vox ha hecho bandera, que es la reconquista, cuando es absolutamente absurdo. Sí, Vox puede hacer bandera de eso y lo que quiera, pero vamos, la realidad histórica está presente. Hay un texto en El País, en el diario ABC, Vocento, cuyo título dice: ¿Debe España conmemorar a Hernán Cortés y a Elcano? Hablan los historiadores. Le han tomado testimonio, entre otros, a Iván Vélez. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, la primera vuelta al mundo, saben ustedes, el viaje financiado por la corona española, liderado en un principio por Magallanes y luego, a su muerte, por Elcano, está siendo reivindicado por Portugal como una empresa estrictamente portuguesa, manteniendo perfectamente ajeno a todo lo que tenga que ver con nuestro país, cuando es el que lo financió y cuando además los portugueses fueron los que procuraron boicotearlo de todas las maneras absolutamente posibles. Eso por una parte. Y por otra, Hernán Cortés, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, dice literalmente que su figura es controvertida aquí y allí, y por tanto es mejor extender una sábana de silencio para no excitar a los ánimos. A ti te han tomado testimonio, a ti, en fin, ¿cuál es tu opinión? Hombre, pues yo lo primero que hay que decir es que hay que darle la razón al ministro, en el sentido de que es un tema problemático. No se puede negar, pero claro, los problemas hay que abordarlos, no te alarmes. Es decir, que yo soy partidario, esto lo hago también para provocarte. Sí. Pues sí, ya iba a entrar. No, pero es verdad, no, es quiero un tema decir controvertido, que mal que nos pese. Es un tema controvertido. De hecho, si alguien se da un paseo por la Ciudad de México, no encontrará representaciones públicas de Cortés. Está fuera de la escena pública, del espacio público. Así que encontrará a Cuitláhuac, a Cuauhtémoc, en fin, a todos los que ellos consideran que son pues una especie de patriotas prehispánicos a los cuales pues se les habría... Los primeros mexicanos. Los primeros mexicanos, bueno, eso se analiza muchas veces, eso yo creo que no tiene sentido. No tiene sentido.
Es como pensar que Viriato es el primer español, pues no, no lo es. No había España. No había España, pues no puede haber español, ni primero ni segundo. Pero antes, esto que dices de todas las estatuas que hay en Ciudad de México, referidas a los primeros indígenas, que dicen ellos los primeros mexicanos, y ninguna de los conquistadores, ¿esto es algo... hace 50, 60 y 70 años ocurría así igual? Sí. Sí, esto, claro, estos son... Esta corriente indigenista... Bueno, es que la corriente indigenista tiene unas raíces muy profundas, lo único que se ha ido reformulando con el paso del tiempo. La corriente indigenista va vinculada también a determinados ambientes eclesiásticos, en pugna con los españoles peninsulares. Ahí hay una pugna antigua y vieja que yo animo a investigar, pero el indigenismo no es una cosa de hace 4 días. Y en ese sentido, además, el indigenismo no es el único factor que elimina a Cortés de las calles. Es que a ti que tanto te gusta, ya sabes que a mí no me va mucho esa terminología, el relato que se escribe en el 19, después de la Revolución y de la cristalización de la nación mexicana, pues pretende establecer un paréntesis con el virreinato, por decirlo claramente. Entonces, que claro, quien abre, digamos, las vías al virreinato es Cortés, por lo tanto Cortés es el malo de la película. Además ahí hay una simbología con la Malinche, que es, digamos, la que habría mancillado el propio... es la traidora por antonomasia. Claro, no puede ser traidora de un México que no existe, pero bueno, esto es la repetición de los argumentos que hemos dicho muchas veces, y Cortés no existe, pero lleva sin existir muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿debe España, por volver a la pregunta, conmemorar a Hernán Cortés y a Elcano? Bueno, por supuesto que debe reivindicarlo, porque Cortés realiza esa expansión continental de gran profundidad, que es la que permite el desembarco de todas las... O sea, la constitución, como hemos dicho al principio, de una nueva España, una réplica, en cierto modo, con algunas transformaciones y diferencias, y entonces Cortés no hay por qué avergonzarse en absoluto. Además es una figura que precisamente hasta antes del grito de Dolores y todos esos procesos que se dieron, pues era un héroe. Incluso tenía un monumento dentro de la iglesia del Hospital de Jesús. Sí, pero estamos hablando de finales del 18. Incluso intentaron, si no hubiera sido por Lucas Alamán, en 1822 hubieran quemado sus huesos. Entonces, bueno, quiero decir que Vamos a ver, sabes que el indigenismo es un término un poco ambiguo, un poco lisológico, que nos gusta decir a nosotros. Hay muchas... el indígena se dice de muchas formas. Por ejemplo... El rechazo, al fin y al cabo, el rechazo a la identidad hispánica, ¿esto también es antiguo? Porque yo... Perón hacía bandera de su identidad hispánica, y claro, esto es algo más reciente, ¿o no? Bueno, vamos a ver, tú te estás refiriendo probablemente a la exacerbación del indigenismo ligado a la segunda mitad del siglo XX, por supuesto. De vocación política, claro, de herramienta política. Y de vocación sobre todo evangélica. Vocación evangélica. Las iglesias evangélicas, que sé que es donde quieres ir a parar, son las que han, digamos, fortalecido las señas identitarias que tanto gustan en algunos ambientes, para encapsular a determinados grupos humanos y venderles la Biblia protestante, vamos, para decirlo así de una manera directa, inrecto. Y bueno, pues ese es un indigenismo que evidentemente choca con Cortés, pero es un choque artificioso, porque Cortés favoreció el mestizaje, en fin... se casó con una india. Tuvo un Martín Cortés mestizo, para el cual pidió una bula papal de reconocimiento de la paternidad, al cual le otorgó el hábito de Santiago. En fin, no sé qué más se puede pedir en ese sentido. Quiero decir que... Y otra cosa que hay que decir, Cortés era, digamos, la figura más respetada por los indios, por los mexicas, por los tlaxcaltecas. Era el ídolo de aquellas naciones étnicas. Es decir, cuando Cortés vuelve de la expedición de las Ibueras, que es un episodio poco conocido pero fascinante, en el cual se le ha dado por muerto, bueno, es recibido en todas las poblaciones en las cuales hay que recordar que la presencia de españoles era mínima, por una población indígena, pues en loor de multitudes. Esto con respecto a Cortés, pero también ha habido polémica en los últimos días en respecto a Elcano. Saben ustedes que Portugal busca que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en particular la UNESCO, que es el aspecto cultural de esta ONU, busca que sea reconocido esa primera vuelta al mundo como un fenómeno
como una operación estrictamente portuguesa. ¿Fue así? ¿Fue algo exclusivamente portugués? Sí, no, ¿por qué? ¿Y por qué deberíamos dar la batalla diplomática? Bueno, en primer lugar, no fue nada portugués. Es decir, porque Magallanes. Es que Magallanes era ya súbdito de Carlos I. Era naturalizado. Claro, entonces sí, empezando porque Magallanes ya no era portugués. Y es el que lleva el proyecto adelante o el que lo impulsa, pues en primer lugar ahí ya la vía portuguesa queda bloqueada. Pero es que Magallanes muere en Mactán, muere en el Pacífico, y luego hay que volver por la zona portuguesa. No olvidemos el Tratado de Tordesillas, que había partido la esfera en dos partes, con el meridiano y el antimeridiano, y Elcano vuelve por el territorio portugués. Y fíjate si es poco portugués el viaje, que él no toca ninguna factoría portuguesa por miedo a ser capturado. De hecho, la otra nave trata de volver al terreno español y no lo consigue, pues por motivos, por no encontrar la corriente de Curaçao y es apresado por los portugueses. Es decir, que los portugueses en todo momento estuvieron en contra, como es lógico en el contexto geopolítico del momento, en contra de ese viaje, porque era ir a las Molucas, era captar o no captar ese territorio de la especiería. Por cierto, Cortés, una cosa que poca gente sabe, es mandado a rescatar expediciones al Pacífico también. ¿Ah, sí? Sí, eso es el aspecto naval de Cortés. Es un hombre naval en gran medida, aunque no lo parezca, aunque lo veamos a caballo. Cortés tuvo una vida muy ligada al mar. De hecho, existe el Mar de Cortés en California todavía hoy. En fin, que volviendo a Elcano, es un proyecto español, mal que les pese, sin negar por supuesto, pues la fuerza naval que tuvo Portugal, que la tuvo, pero por este proyecto, aparte que fue financiado también por España, por un comerciante de ascendencia judía burgalés, en fin, estuvo el obispo de Burgos también implicado en todo ello. Es decir, que es una empresa española. De claro. ¿Y por qué, siendo esto así, entiendes que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, la diplomacia española, debería dar esta batalla? ¿O esto es una cosa...? No. Porque es importante. Alguien podría decir, pero hay cosas más importantes que reivindicar una cosa que ocurrió hace 5 siglos, ¿no, Iván? Vamos a ver, el pasado es todo aquello que puede influirnos, ¿no? Nosotros sobre el pasado no podemos influir, pero el pasado sobre nosotros influye. Entonces, es importante reivindicar ¿Qué puede influirnos esto de hace Hombre, pues es importantísimo, porque a la hora de recuperar la famosa autoestima que tenemos por los suelos españoles, volviendo al tema de la leyenda negra, pues hombre, esto demuestra que no éramos un conjunto de carniceros, violadores y saqueadores. De hecho, hay aspectos muy conmovedores en el viaje del Elcano, porque el Elcano, como va dejando gente atrás y evidentemente no tenían WhatsApp para estar en contacto con esas personas, deja en su testamento algunos objetos por si apareciera alguno de sus antiguos compañeros. Yo creo que esos gestos tan hermosos no está mal recordarlos. Aparte, esos son aspectos, digamos, más de carácter sentimental si se quiere, pero claro, haber sido los primeros en darle la vuelta, operan por supuesto, los primeros en darle la vuelta ahí está... Posesiones españolas en rojo, las portuguesas en... Claro, y hay que darse cuenta que toda la vuelta, desde más o menos lo que es Filipinas, hay que hacerla por esos territorios violáceos que son los portugueses, sin tocar esas tierras, porque no había permiso para ello. Entonces, lo que se demuestra por la vía de los hechos, con el viaje de Elcano, es que la tierra efectivamente es una esfera. Y además, ellos cuando llegan y se dan cuenta de que hay un desfase en un día, pues eso demuestra también que la Tierra gira. Entonces, si eso no es un logro que haya que recordar, pues que me digan que hay que recordar. Islas de las Especias, territorio español. Ibas a decir que, aparte de la cuestión sentimental, que puede tener influencia, obviamente, sobre esa maltrecha autoestima española, también es una razón de justicia. Esto fue así. Hombre, y por tanto hay que reivindicarlo. Claro, ese es otro argumento poderosísimo. Bueno, guste o no guste, esto es una empresa española, entonces no sé por qué se va a apropiar Portugal de ella. No tiene sentido. Vamos... Bueno, los gobernantes que tenemos están en la higuera en este plan. Sí, pero en gran medida por ese argumento que yo te he puesto encima de la mesa. Oiga, una cosa que pasó hace 5 años, que se están peleando... Sí, no polemicemos. Claro, que nos vamos a ir con los vecinos, nos vamos a malmeter con los vecinos. Sin embargo, fíjate que en Grecia están a vueltas con lo de Macedonia, porque ellos sí quieren a Alejandro, que es muy anterior.
pero en Grecia no has visto las manifestaciones muy violentas, algunas de ellas, con banderas azules y blancas, con la bandera griega, reivindicando que, oiga, que eso de Macedonia, esto es un invento, que Macedonia somos nosotros, la Macedonia de verdad era... Cuando ahí sí que hay una desconexión mucho mayor, claro, pero bueno, no vamos a, no vamos a echarles en quizás los griegos contemporáneos tengan menos razón, no, desde luego, que nosotros a la hora de reivindicar la primera vuelta al mundo. Vamos, porque nos queda poquito tiempo, vamos al presente de nuevo, porque quiero hablar de un texto que has publicado recientemente, creo que este fin de semana, en el debate.es, que me ha interesado, que lo he leído, que te doy la razón y que además creo que de un tiempo a esta parte, esto que has escrito tú ya es visto en toda España como una realidad preocupante. Dice, en el debate.es, repito, Iván Vélez ha publicado un texto cuyo título es Feijóo, no al padre Feijóo, al que antes aludíamos, sino Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de Galicia y presidente de la Xunta de Galicia, dice Feijóo y la regeneración del PP. La entradilla dice, la iniciativa de los nuevos compañeros de viaje de Beiras, tan conectada al movimiento del PNV, remite a lo ocurrido en Cataluña en la última década. A ver, explícate. Bueno, ¿Qué pasa con este hombre? Que parece que le tienes mucha manía. No, yo manía ninguna, yo no... Además, ¿a sus políticas y...? sus políticas no me convencen nada, eso lo tengo que decir claramente. Y además yo, como estoy en DNAES, pues tengo la obligación pues, de intentar ser lo más riguroso con estas cosas posible y no sé si lo consigo. ¿Qué ocurre con Feijóo? Pues que en realidad, y llevo diciéndolo, es verdad, bastante tiempo, va haciendo cosas que nos recuerdan al primer Pujol. Yo no estoy diciendo, vaya por delante, que Feijóo vaya a impulsar un movimiento lazi. Pero, bueno, lo cierto es que en sus manifestaciones, si uno entra en internet de la Junta de Galicia, allí el español no existe. La toponimia la están cambiando, pero vamos, a marchas forzadas, lo de A Coruña, ¿verdad? Que por cierto, ahí tiene mucha culpa el periodismo, ¿eh? Sí, no seré yo. No, es que tú no eres el periodismo, tú eres un periodista, claro. Y me parece que no vas a caer en semejante error. Doy esa batalla absoluta, incluso con la terminología valenciana, que es una de mis dos lenguas, utilizo la común a ti y a mí. No, tienes que utilizar la que corresponda en función del idioma en el que estés manejándote. Es decir, una persona que esté hablando en gallego, lógicamente puede decir A Coruña y Fisterra y todas esas cosas, pero lo que no tiene sentido es que cuando dan el tiempo en la primera cadena, pues te diga Girona y Castelló o no Ourense. O Ourense, ¿por qué no? Porque aquí y Alacant. Efectivamente, Alacant, que pero es que suena un helado, tiene nombre como helado es helado, Alacant, sí, pero es que en Alicante nadie dice Alacant. Sí, pero acabarán diciéndolo por gentes como Feijóo, que te lo imponen y luego se da cuenta la gente de que el negocio va por ahí. Es decir, que el periodista, yo digo, por si quieres medrar en Galicia, pues tendrías que galleguizarte, ¿no? Esta es la degeneración de la partitocracia española. Me río, pero es así. No, es que es así, es que esta es la degeneración y la corruptela en la que estamos metidos todos. Está metido al menos, bueno, está metido, no todos, sobre todo el mundo oficial, el mundo de los consejeros, consejerías, observatorios y toda política profesional. Sin embargo, alguien podría decirte, para combatir tus argumentos, bueno, es que gracias a esa galleguización del Partido Popular en Galicia, ha conseguido frenar el nacionalismo gallego, en tanto que lo ha integrado, lo ha fagocitado, entonces lo tienen controlado. Hasta que dejen de tenerlo. Quiero decir que sí, lo bueno de Galicia es que estos movimientos, como decía antes, vienen décadas después de los que ya vimos en Cataluña y en el País Vasco. Esto es lo mismo. Yo no estoy diciendo, insisto, que este señor vaya a acabar rodeado de CDRs, como Torra, y con hijos integrados como Torra y sacando pecho. Pero es que las políticas que está haciendo no favorecen en absoluto la fortaleza de la nación española. Y a mí es que los intereses de los partidos políticos me dan igual, me interesa la nación española, insisto. Y al final, si resulta que este señor, por mantener el poder con su partido, acaba elevando una barrera lingüística para que un señor de Benavente no pudiera trabajar a La Coruña, pues este señor no favorece nada la igualdad entre españoles, la movilidad laboral y todo aquello que debemos fomentar en una nación de ciudadanos libres e iguales. Entonces, esa es mi denuncia sobre Feijóo. He hecho ya muchas y voy a seguir haciéndolo, claro. Esa denuncia que hace Iván Vélez en el debate.es es una denuncia que viene escuchándose más a medida que pasan los días, y yo sospecho que tiene que ver con que
este PP gallego encaja mal en el nuevo PP nacional de Pablo Casado. Es decir, suena la partitura de Casado, aquí hay alguien que está fallando y que está tocando mal su instrumento, que es Feijóo. Casado tiene un discurso, ha desplegado una narrativa nacional muy poderosa, muy contundente, de ribetes centralizadores, reivindicando de manera permanente y casi obsesiva la bandera nacional, hablando de una lengua común que todos tenemos el derecho y la obligación de conocer. De manera que, si antes con Rajoy, Feijóo se movía cómodo, en un partido absolutamente tecnocrático, vacío de cualquier ideología, ahora yo creo que está incómodo. Y de hecho se le están escuchando declaraciones de cierta incomodidad. Aquí tiene, con perdón, un grano en el culo Pablo Casado. Sí, hombre, claro que lo tiene. No sigas con la escatología. No, la vía escatológica. Yo, de hecho, hace ya unos meses a una figura femenina muy emergente ahora en el partido se lo dije, en el PP. Se lo dije y no voy a decirlo con el contexto. Eso te iba a decir, no me digas lo que... Porque eso no se debe hacer, pero vamos, yo creo que en el PP hay muchísima gente que sabe que los famosos varones, que tela, otro tema de la terminología, los varones, manda narices, por no decir otra cosa, ¿no? Que todavía se maneja esa terminología y que guste, en determinados ambientes cursis y ridículos de nuestra sociedad española. Pues muchos varones que son conscientes de que su poder se diluiría si se busca una igualación y un poco dejar aparte la señal de identidad, le pueden hacer mucho daño a Casado. O sea, Casado ahí bien haría en ser muy firme. Pero bueno, Casado tendrá grandes consejeros y no soy yo el más adecuado para decirle nada. Bueno, igual sí. Tú eres ahora una de las personas de cierta influencia en el panorama... Limitada, muy limitada. Pero insisto, yo creo que Feijóo y muchos otros varones, vamos a utilizar su terminología, pues son un verdadero obstáculo. Es un obstáculo y seguramente pues habrá luchas internas que intentarán que Casado no consiga lo que ha enunciado. No sé si será capaz, insisto. Bueno, pues lo dicho, les recomiendo este texto de Feijóo y la regeneración del PP de Iván Vélez en eldebate.es, un medio, por cierto, que si no conocen, también les animo a que conozcan, eldebate.es, que escriben plumas, en fin, influyentes, intelectuales de relumbrón, como es el caso de mi amigo Iván Vélez. Mil gracias, Iván. Gracias por los adjetivos, esos tan superlativos que utilizas. Y merecidos, por otra parte. Bueno, te has comprometido públicamente con los espectadores de la redacción abierta yo espero venir a presentar la conquista de México a esta redacción. Tienes mi teléfono, en cuanto salga yo te mandaré un mensaje. Y que conste que yo ya he visto es muy importante, saben ustedes, el título de un libro, pero aún más la forma de plasmar gráficamente el título y el contenido. Y hay una portada preciosa. Ya te la han filtrado, entiendo. Me la han filtrado, efectivamente. Me la ha filtrado alguien que tengo por aquí. Una portada preciosa que yo le auguro, no solo por la portada obviamente, le auguro un gran éxito a ese libro. Lo he dicho, Iván, mil gracias. Publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de los taxis. Vamos a tener a José Miguel Funes, que es el portavoz de Fede Taxi. Vamos a ver qué demonios está pasando, porque ya es el 8º día de huelga de taxis en la capital de España y hoy además ha tenido que intervenir la policía. Vamos a escuchar la opinión de los taxistas después de la publi.